Mi nombre es Joseph Crow Feather, y a mis 56 años era un cazarrecompensas conocido en los territorios del oeste. En aquella fría tarde de mayo de 1896, me encontraba en la mansión Hartford, en Denver, observando desde la periferia de un elegante jardín lleno de invitados distinguidos. El aire llevaba el aroma de rosas caras y champán importado. Estaba allí porque después de 25 años, mi cacería finalmente había llegado a su conclusión. Fue entonces cuando lo vi. El coronel William Hartford, ahora un hombre de negocios respetado y candidato al Senado, caminaba entre sus invitados con una copa de cristal en la mano. Mi corazón se mantuvo firme. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi un destello momentáneo de confusión en sus ojos. En su dedo brillaba un anillo con una piedra turquesa que pertenecía a mi padre, el jefe de nuestra tribu, un objeto sagrado que él había tomado como trofeo de guerra. Ese hombre, ese anillo, habían pasado exactamente 25 años. 25 años desde que mi vida terminó y mi búsqueda comenzó. Él no tenía idea de que esta celebración por la boda de Sarah, su hija, sería el escenario de su caída. Lo que estaba a punto de suceder finalmente revelaría la verdad sobre la tragedia que había atormentado a Bear Creek durante 2 décadas. Pero para entender la justicia que estaba a punto de entregar, necesitas retroceder en el tiempo conmigo. Volver al día en que todo me fue arrebatado. Todo comenzó en el duro invierno de 1871, cuando yo tenía apenas 13 años. Nuestra tribu, los Apsaaluke, conocidos por los blancos como cuervos, vivíamos en paz en el valle de Bear Creek. Nuestro territorio se extendía junto al río donde las montañas abrazaban la tierra fértil, proporcionándonos todo lo que necesitábamos para sobrevivir. Mi padre, Águila que Camina, era nuestro jefe, un hombre respetado tanto por nuestro pueblo como por las tribus vecinas e incluso por algunos de los colonos blancos. Mi madre era una mujer de gran sabiduría llamada Luna Cantora, conocida por sus habilidades curativas y su capacidad para comunicarse con los espíritus. Tenía 2 hermanas mayores, Cielo Nocturno y Lluvia Suave, ambas casadas con guerreros de nuestra tribu, y un hermano menor, Pequeño Halcón, que apenas había cumplido 5 veranos. Juntos formábamos una familia unida, conectada con la tierra y nuestras tradiciones ancestrales. Recuerdo claramente nuestras vidas antes de la tragedia. Cada mañana despertaba con el canto de mi madre mientras preparaba la comida. Mi padre me enseñaba las habilidades de la caza, mostrándome cómo seguir las huellas de los ciervos y cómo moverme tan silenciosamente como la niebla entre los árboles. Mis hermanas tejían historias y cantaban canciones que mantenían viva nuestra historia. Pequeño Halcón siempre me seguía, ansioso por aprender todo lo que yo sabía. Nuestra tribu prosperaba a pesar de los cambios que llegaban con los nuevos asentamientos. Comerciábamos con algunos colonos, intercambiando pieles por herramientas y otros bienes. Mi padre creía que podíamos encontrar un camino para coexistir, adaptándonos sin perder nuestra identidad. Fue este espíritu de cooperación lo que nos hizo vulnerables ante hombres como William Hartford. Hartford llegó a nuestra región como coronel del 7º Regimiento de Caballería. Al principio se presentó como un hombre razonable, interesado en establecer relaciones pacíficas con las tribus locales. Mi padre lo recibió en nuestro campamento en varias ocasiones, compartiendo comida y consejos sobre la tierra. Hartford parecía diferente a otros militares que habíamos conocido. Hablaba de respeto y comprensión, prometiendo protección contra otras tribus más hostiles y contra colonos que quisieran tomar nuestras tierras ilegalmente. Recuerdo la primera vez que visitó nuestro campamento. Vestía su uniforme azul inmaculado, con botones dorados que reflejaban la luz del sol. Su postura era recta como un pino, su voz profunda y sus palabras suaves como la miel. Me impresionó su caballo, un semental negro imponente, y la forma en que hablaba directamente a los ojos de mi padre,
un gesto de respeto que pocos blancos mostraban. Hartford comenzó a visitar nuestro campamento con regularidad, siempre trayendo pequeños regalos y promesas de protección. Con cada visita notaba cómo sus ojos recorrían nuestras tierras, nuestros recursos, nuestras mujeres. Algo en su mirada me inquietaba, pero era joven y mi padre confiaba en él. Nadie podía imaginar la magnitud de la traición que estaba por venir. Durante ese invierno, Hartford mencionó que había descubierto oro en nuestras tierras. Le dijo a mi padre que podría ayudarnos a negociar con el gobierno para proteger nuestros derechos sobre ese oro. Mi padre, siempre pensando en el futuro de nuestra tribu, aceptó discutir estos términos. Hartford propuso una reunión formal, un tratado que aseguraría nuestros derechos y establecería una paz duradera. La primavera se acercaba y con ella la promesa de un nuevo comienzo. Ninguno de nosotros podía saber que en realidad nos acercábamos al fin de nuestro mundo. Las sonrisas de Hartford ocultaban sus verdaderas intenciones y la confianza de mi padre sería nuestra perdición. El destino de toda una tribu estaba a punto de cambiar para siempre, sellado por la codicia de un hombre que había perfeccionado el arte del engaño. Los primeros signos de traición comenzaron a aparecer sutilmente. Hartford retrasó varias reuniones programadas, siempre con excusas plausibles. Los regalos que traía cambiaron, ya no eran bienes útiles, sino alcohol, que estaba prohibido en nuestra tribu por la sabiduría de los ancianos. Algunos de nuestros jóvenes guerreros empezaron a desconfiar, especialmente mi tío Oso Negro, quien le dijo a mi padre que había visto a Hartford reunirse en secreto con buscadores de oro y especuladores de tierras. Mi padre, aunque preocupado, mantuvo su esperanza en la palabra dada. Me dijo que, a veces, debemos extender nuestra confianza para construir puentes entre mundos diferentes. Su sabiduría siempre había guiado a nuestra tribu con seguridad, pero esta vez su noble corazón no vio la oscuridad que se escondía tras las palabras amables. Una tarde, Hartford llegó con una propuesta formal. Nos invitó a una reunión de paz en un prado neutral a 2 días de camino de nuestro campamento. Traería representantes del gobierno y documentos oficiales para reconocer nuestros derechos sobre la tierra. Mi padre consultó con el Consejo de Ancianos. Algunos expresaron dudas, pero la mayoría acordó que esta era una oportunidad que no podían rechazar. La noche antes de partir hacia la reunión, tuve un sueño perturbador. Vi águilas caer del cielo con las alas quemadas y el río Bear Creek corriendo rojo bajo la luna. Desperté sobresaltado y le conté a mi madre. Ella miró hacia el horizonte con ojos preocupados y me dijo que los espíritus estaban inquietos, pero que no podíamos cambiar el camino que ya habíamos decidido seguir. Partimos al amanecer. Casi toda la tribu viajó junta, dejando solo a unos pocos ancianos y niños en el campamento principal. Yo cabalgaba junto a mi padre, orgulloso de ser incluido en esta misión importante. Hartford nos encontró a medio camino y nos guió hacia un valle protegido donde dijo que acamparíamos para la reunión del día siguiente. El lugar parecía perfecto, con un arroyo cercano y protección natural contra el viento. Hartford y Ipa, sus hombres, establecieron su campamento a cierta distancia del nuestro, lo que nos pareció un gesto de respeto por nuestro espacio. Esa noche envió varias botellas de whisky como regalo, diciendo que era para celebrar anticipadamente nuestro acuerdo. Mi padre permitió una pequeña celebración, aunque él mismo no bebió. Me dormí escuchando los cantos y risas de nuestra gente, sintiendo una mezcla de esperanza y aprensión. Lo que no sabía era que sería la última vez que escucharía esas voces. Lo que no podía imaginar era que Hartford había planeado cada detalle meticulosamente. En la oscuridad más profunda de la noche, cuando el alcohol había hecho efecto y la mayoría dormía profundamente, los soldados de Hartford atacaron.
No fue una batalla, fue una masacre. Dispararon a las tiendas sin discriminación, matando a hombres, mujeres y niños mientras dormían. Aquellos que lograban salir eran recibidos con bayonetas y más disparos. Yo sobreviví por pura casualidad. Me había alejado del campamento siguiendo a un pequeño zorro que había visto entre los arbustos. Cuando escuché los primeros disparos, me paralicé en la oscuridad. Luego, movido por el instinto, me escondí en una pequeña cueva formada por rocas caídas. Desde allí vi el resplandor de las llamas cuando incendiaron nuestras tiendas. Escuché los gritos que pronto se convirtieron en silencio. Cuando el amanecer llegó, revelando la magnitud del horror, vi a Hartford caminando entre los cuerpos. Lo vi dar órdenes a sus hombres para que separaran a algunos de los nuestros. No entendí entonces lo que estaba sucediendo, pero años después descubriría que estaba seleccionando a mujeres y niños que habían sobrevivido para venderlos a traficantes de esclavos que esperaban en la frontera con México. Lo vi quitarle a mi padre muerto el anillo de turquesa, símbolo de su liderazgo, y ponérselo en su propio dedo con una sonrisa de satisfacción. Vi cómo ordenaba a sus hombres recoger cualquier objeto de valor y luego disparar a los cuerpos de algunos de sus propios soldados. No comprendí este último acto hasta que, días después, escondido en las colinas, vi los periódicos que llegaban a un pequeño asentamiento cercano. Hartford había reportado el incidente como un ataque sorpresa de indios hostiles contra sus hombres. Según su versión, ellos simplemente se habían defendido de nuestra traición. Había matado a algunos de sus propios soldados para hacer creíble su historia. El gobierno le creyó. Los colonos le creyeron. Se convirtió en un héroe, el hombre que había sobrevivido a la terrible emboscada india y había logrado vengar a sus camaradas caídos. Nadie cuestionó su versión. Nadie buscó sobrevivientes entre los indios. Nadie se preocupó por ¿verdad? Mientras tanto, yo permanecí escondido, moviéndome solo por la noche, alimentándome de bayas y pequeños animales que lograba atrapar. El miedo me mantenía alerta, pero también comenzaba a alimentar algo más profundo, un deseo de justicia que se convertiría en el propósito de mi vida. Semanas después, cuando me atreví a regresar a nuestro campamento original, lo encontré ocupado por mineros. La tierra estaba siendo destrozada en busca del oro que Hartford había mencionado. Nuestras casas habían sido desmanteladas, nuestros lugares sagrados profanados. Todo lo que había sido mi mundo ya no existía. Fue entonces cuando hice un juramento ante los espíritus de mi gente. No importaba cuánto tiempo tomara. No importaba lo que tuviera que sacrificar, encontraría a William Hartford y expondría su verdad al mundo. Mi nombre ya no sería Joseph, el hijo del jefe. Ahora era Crow Feather, el último sobreviviente, el portador de la memoria y el instrumento de la justicia. Los años siguientes fueron un largo y solitario invierno del alma. A los 13 años, me encontré completamente solo en un mundo que consideraba a los de mi clase como salvajes o curiosidades. Aprendí a vivir en los márgenes, observando a los blancos sin ser visto, absorbiendo su idioma, sus costumbres, sus debilidades. Durante los primeros 3 años sobreviví moviéndome entre diferentes tribus que me acogieron temporalmente. Aprendí distintos dialectos, historias y habilidades. Nunca me quedaba demasiado tiempo en un lugar, temeroso de que la desgracia que había caído sobre mi gente pudiera seguirme. En cada tribu contaba mi historia, manteniendo viva la memoria del crimen de Hartford. A los 16 años, tomé la decisión de adentrarme en el mundo de los blancos. Comprendí que para conseguir mi venganza necesitaba entender a mi enemigo, hablar su idioma mejor que él mismo, conocer sus leyes para poder usarlas en su contra. Un anciano Lakota me aconsejó antes de partir. Me dijo que la venganza es un sendero que puede consumir el alma, pero que la justicia es un fuego que puede purificar. Me dio un pequeño saquito con tierra de mi territorio natal para llevar siempre conmigo, para recordarme quién era realmente. Mi primer trabajo fue en un rancho,
cuidando caballos. El dueño, un hombre llamado Thomas Miller, era diferente a otros blancos que había conocido. No le importaba mi origen siempre que trabajara duro. Bajo su techo aprendí a leer y escribir en inglés, pasando horas con libros viejos después de mis tareas. Miller nunca supo mi verdadera historia, solo que era un huérfano indio buscando su lugar en el mundo. Cuando tenía 20 años, dejé el rancho y comencé a trabajar en diferentes oficios, siempre moviéndome, siempre aprendiendo. Trabajé en minas, en ferrocarriles, en ranchos de ganado. Cada empleo me enseñaba algo nuevo y me acercaba más a mi objetivo. Durante este tiempo también comencé a recopilar información sobre Hartford. Descubrí que había dejado el ejército poco después de la masacre, usando su fama para adentrarse en los negocios y la política. Con el oro extraído de nuestras tierras, había financiado empresas mineras y ferroviarias. Se había casado con la hija de un senador y había comenzado a construir su propia influencia política. Cada noticia sobre sus éxitos alimentaba mi determinación. A los 25 años me convertí en cazarrecompensas. Era un trabajo que me permitía usar mis habilidades de rastreo y me daba una razón legítima para moverme por los territorios buscando información. Me gané una reputación por mi eficiencia y discreción. Me llamaban el fantasma entre algunos, porque aparecía y desaparecía como la niebla, siempre completando mi trabajo sin dejar rastro. Esta profesión me dio acceso a círculos que, de otra manera, habrían estado cerrados para mí. Trabajé para sheriffs, para la ley Pinkerton, incluso ocasionalmente para el ejército. Cada trabajo ampliaba mi red de contactos, cada captura aumentaba mi credibilidad. Todo el tiempo, guardaba mi verdadero propósito en secreto. Intenté buscar justicia por medios legales. En 1880 reuní el valor para presentar mi testimonio ante un juez en Denver. Llevé conmigo las pocas pruebas que había logrado recolectar, testimonios de comerciantes que habían visto a Hartford reunirse con traficantes conocidos, declaraciones de 2 tramperos que habían presenciado movimientos de tropas inconsistentes con la versión oficial. El juez escuchó mi historia con expresión impasible. Cuando terminé, me informó que las acusaciones contra un ciudadano tan respetado requerían evidencia sustancial, no rumores de un indio vagabundo. Me advirtió que tuviera cuidado con las acusaciones que hacía, pues la calumnia era un delito serio. Salí del juzgado comprendiendo que la justicia de los blancos no estaba diseñada para personas como yo. Ese día, bajo la lluvia fría de Denver, hice mi juramento de sangre. Tomé mi cuchillo y tracé una línea en mi palma, dejando que la sangre se mezclara con el agua y la tierra. Juré por la memoria de mi padre, por los espíritus de mi tribu, que no descansaría hasta que Hartford pagara por sus crímenes y la verdad fuera revelada. No sería un acto de venganza ciega, sino una revelación que destruiría no solo al hombre, sino todo lo que había construido con su mentira. Los siguientes años los dediqué a preparar meticulosamente mi plan. Aprendí a moverme en la sociedad, blanca con diferentes identidades. A veces era un comerciante de pieles educado, otras, un rastreador indio taciturno según lo que necesitara. Perfeccioné mis habilidades con las armas, no solo para defenderme, sino para impresionar a posibles aliados. Lo más importante, comencé a recolectar evidencia sistemáticamente. Localicé a antiguos soldados que habían estado bajo el mando de Hartford aquella noche. La mayoría se negaba a hablar, pero algunos, atormentados por la culpa o el alcohol, compartieron fragmentos de la verdad. Uno de ellos, un hombre llamado Jenkins, me entregó en su lecho de muerte una carta que había escrito detallando lo sucedido, demasiado cobarde para enviarla a las autoridades mientras vivía. Seguí el rastro de los traficantes que habían comprado a nuestras mujeres y niños. La mayoría había muerto o desaparecido, pero encontré registros de transacciones y, lo más valioso, a 2 sobrevivientes. Una mujer de mi tribu, ahora llamada María,
Trabajaba como lavandera en un pueblo fronterizo. Me reconoció al instante a pesar de los años. Su testimonio sobre cómo Hartford, personalmente, había negociado la venta de 22 mujeres y niños fue escrito y firmado ante un notario que me debía un favor. Mi búsqueda más difícil fue por documentos oficiales. Sabía que Hartford debía haber dejado algún rastro en los registros militares. Después de años de búsqueda, soborné ir a un funcionario en Washington para obtener copias de órdenes originales. Estas revelaban que Hartford había recibido información sobre depósitos de oro en nuestro territorio meses antes de la masacre y había solicitado permiso para negociar el traslado de nuestra tribu. Su solicitud había sido denegada por considerar que nuestra tribu era pacífica y tenía derechos sobre esa tierra. Hartford había actuado por su cuenta contra las órdenes directas. Finalmente, en 1895, obtuve la pieza más valiosa de evidencia. Un antiguo socio de negocios de Hartford, tras una disputa, me vendió acceso a su correspondencia privada. Entre esos papeles encontré el diario personal de Hartford, donde detallaba fríamente tanto la planificación del ataque como la venta posterior de los sobrevivientes. Su vanidad lo había llevado a documentar sus crímenes, seguro de que nadie jamás descubriría estos escritos. Con todas estas pruebas en mi poder, estaba listo para ejecutar mi plan. No buscaba simplemente matar a Hartford. Cualquier asesino podría hacer eso. Mi venganza sería más completa. Destruiría su reputación, su legado, su nombre. Lo haría en público, frente a las mismas personas que lo habían elevado como héroe. Y sabía exactamente cuándo y dónde hacerlo. Volvamos al presente, a esa tarde de mayo de 1896 en Denver. Me encontraba en los jardines de la mansión Hartford, vestido como un invitado más a la boda de su hija Eleanor. Mi apariencia había cambiado mucho en estos años. Vestía un traje negro impecable, mi cabello largo recogido discretamente, mis modales pulidos por años de observación y práctica. Me había presentado como representante de inversionistas interesados en las nuevas empresas ferroviarias de Hartford. Observé a los invitados mientras esperaba el momento adecuado. Senadores, jueces generales, periodistas, todos los pilares de la sociedad que Hartford había cultivado cuidadosamente. Su hija, vestida de blanco, era la viva imagen de la inocencia ajena a los crímenes sobre los que se había construido su privilegiada existencia. Hartford dio un discurso emotivo sobre el legado familiar, sobre el honor y la perseverancia. Habló de cómo había construido su fortuna desde cero, con trabajo duro y determinación. Mencionó brevemente su servicio militar como un tiempo de sacrificio por la nación. Cada palabra era una mentira que pronto sería expuesta. Esperé hasta que las copas se levantaron para un brindis final. Me moví entonces entre la multitud hasta quedar frente a Hartford y su familia. Nuestras miradas se encontraron nuevamente, y esta vez vi un destello de reconocimiento en sus ojos. Quizás fue mi postura o algo ancestral en mi mirada que despertó un recuerdo enterrado. Le dije que tenía un regalo especial para la novia, algo que toda la familia Hartford debería escuchar. Con voz clara que atrajo la atención de los invitados cercanos, me presenté con mi verdadero nombre, Joseph Crow Feather, último sobreviviente de la tribu masacrada en Bear Creek. Vi cómo su rostro palidecía mientras sus invitados guardaban un silencio confuso. Le recordé que me había visto antes, cuando era un niño, la noche que ordenó la muerte de mi familia y el secuestro de mujeres y niños de mi tribu. Le dije que recordaba cada detalle, cómo había dado la orden de disparar contra tiendas donde dormían niños, cómo había seleccionado personalmente a los cautivos para venderlos como esclavos. Su primera reacción fue de negación. Me acusó de ser un impostor, un loco buscando atención. Intentó llamar a la seguridad, pero para entonces varios invitados ya estaban completamente absortos en la escena que se desarrollaba. Entre ellos,
Estaba un periodista del Denver Post que había sido informado anónimamente que algo importante ocurriría en esta boda. Saqué entonces mi primer prueba, las cartas de sus antiguos soldados confesando la verdad de aquella noche. Leí fragmentos en voz alta, describiendo órdenes específicas que Hartford había dado. Luego mostré los documentos militares originales que probaban que había actuado contra órdenes directas. Hartford intentó desacreditar estos documentos, pero entonces presenté a mi testigo. María, la mujer de nuestra tribu que había sobrevivido a la esclavitud, entró al jardín. La había traído específicamente para este momento. Con dignidad y valor, relató cómo Hartford personalmente había negociado su precio con traficantes mexicanos. Describió cómo había separado a las madres de sus hijos para venderlos a diferentes compradores, maximizando sus ganancias. El silencio en el jardín era absoluto. La novia lloraba. Los invitados miraban horrorizados. Pero mi evidencia final fue la que destrozó completamente a Hartford. Saqué su propio diario y leí sus palabras exactas, describiendo la masacre como una oportunidad de negocio, calculando las ganancias que obtendría del oro y de la venta de cautivos. Hartford intentó arrebatarme el diario, confirmando involuntariamente su autenticidad. Sus propios guardias dudaban ahora, inmovilizados por la magnitud de las revelaciones. Vi cómo su mundo se derrumbaba a su alrededor mientras las palabras de su diario eran escuchadas por todos los presentes. Le dije que podría haberlo matado muchas veces durante estos años, pero que eso habría sido demasiado misericordioso. Que mi verdadera venganza era esta: exponer su verdad ante todos, destruir la mentira que había construido tan cuidadosamente. Le dije que ahora viviría para ver cómo todo lo que valoraba le era arrebatado, tal como él había hecho conmigo. El juez federal, que estaba entre los invitados, se acercó y examinó los documentos. Con gravedad, ordenó la detención inmediata de Hartford. Mientras lo escoltaban fuera, nuestras miradas se cruzaron una última vez. En sus ojos vi, por fin, lo que había buscado durante 25 años, el reconocimiento de su derrota y el miedo ante la justicia que por fin había llegado. El día después de la boda, se desató una tormenta de revelaciones. Los periódicos de Denver publicaron la historia en primera plana, con detalles que sacudieron los cimientos de la sociedad. En cuestión de días, la noticia se había extendido por todo el país. El escándalo Hartford, como fue conocido, provocó indignación pública y llamados a investigar otros incidentes similares. Las autoridades, presionadas por la opinión pública y la evidencia incontestable, actuaron con rapidez. Hartford fue formalmente acusado de múltiples crímenes, desde asesinato hasta tráfico humano. Sus asociados comerciales y políticos se distanciaron inmediatamente, temerosos de ser vinculados con sus actos. Su imperio financiero comenzó a desmoronarse cuando los inversionistas retiraron su apoyo. Me reuní con el fiscal encargado del caso para entregarle todas las pruebas adicionales que había recopilado durante años. Le proporcioné nombres de otros oficiales que habían participado en la masacre y de los traficantes que habían comprado a nuestra gente. La investigación se expandió, revelando una red de corrupción que se extendía mucho más allá de Hartford. Su familia quedó devastada. Su esposa solicitó el divorcio inmediatamente. Su hija, cuya boda había arruinado, me buscó una semana después. Esperaba encontrar su odio, pero en su lugar hallé a una joven destrozada buscando entender. Me dijo que siempre había sentido que algo oscuro acechaba tras la perfecta fachada de su padre, pero nunca imaginó la magnitud de sus crímenes. Me preguntó si podía visitar el lugar donde había estado nuestra aldea, para rendir homenaje a las víctimas. Su sinceridad me conmovió, recordándome que la culpa no se hereda. Las autoridades organizaron una ceremonia oficial de reconocimiento en Bear Creek, colocaron un monumento conmemorativo y declararon la zona como tierra protegida.
reconociendo finalmente los derechos de nuestra tribu sobre ese territorio. El feo gobernador ofreció una disculpa formal por los crímenes cometidos. Estas acciones, aunque tardías, representaban un reconocimiento público de la injusticia sufrida. Varios miembros de otras tribus me contactaron, compartiendo historias similares de abusos y masacres. Mi caso había abierto una puerta para que otras verdades salieran a la luz. Comencé a trabajar con abogados y activistas para documentar estos casos y buscar justicia para otras víctimas. La venganza personal se había transformado en una misión más amplia. El juicio de Hartford se celebró 6 meses después. Testifiqué durante 3 días relatando detalladamente los eventos de aquella noche y mi largo camino hacia la justicia. Hartford, envejecido y derrotado, apenas levantaba la mirada del suelo. El veredicto fue unánime, culpable de todos los cargos. Fue condenado a cadena perpetua, sus propiedades confiscadas y repartidas entre las familias de las víctimas identificadas. El anillo de turquesa de mi padre me fue devuelto como parte de las restituciones ordenadas por el tribunal. Al sostenerlo en mi mano después de tantos años, sentí un ciclo completarse. No era solo un objeto, sino un símbolo de la continuidad de nuestra memoria y nuestra resistencia. Después del juicio, periodistas de todo el país querían entrevistarme. Me convertí brevemente en una figura pública, utilizada como ejemplo, tanto de la injusticia histórica contra los nativos como del triunfo de la perseverancia. Esta atención me resultaba incómoda, pero la usé para hablar sobre las condiciones actuales de las tribus y la necesidad de honrar los tratados. La justicia había llegado, pero las cicatrices permanecían. Cada noche seguía viendo los rostros de mi familia en sueños. La venganza no había traído de vuelta a los muertos, ni había sanado completamente mi espíritu herido, pero había logrado algo importante. La verdad ahora formaba parte de la historia oficial. Ya no era solo un susurro entre los sobrevivientes. Han pasado 10 años desde que expuse los crímenes de Hartford. Ahora vivo en una pequeña cabaña cerca de Bear Creek, en las tierras que una vez pertenecieron a mi pueblo. He dedicado estos años a recopilar las historias y tradiciones de nuestra tribu, trabajando con antropólogos e historiadores para asegurar que nuestra cultura no se pierda completamente. Frecuentemente me preguntan si la venganza trajo paz a mi corazón. La respuesta nunca es simple. Logré justicia, pero el precio fue convertirme en alguien que mi padre quizás no reconocería. Pasé más años viviendo para la venganza que viviendo como miembro de mi tribu. La justicia llegó, pero llegó a un hombre cuya identidad había sido forjada en el fuego del odio y la determinación. Cada primavera regreso al monumento conmemorativo y realizo las ceremonias tradicionales por los espíritus de mi gente. A veces me acompañan descendientes de otras familias Apsaalluque, manteniendo viva la conexión con nuestros ancestros. En estos momentos, siento que mi largo camino tuvo un propósito más allá de la venganza personal. La historia de Bear Creek ahora se enseña en las escuelas como ejemplo de las injusticias cometidas y de la importancia de la verdad histórica. Los niños visitan el monumento y aprenden sobre nuestra cultura. La memoria de mi pueblo vive, no solo como víctimas de una masacre, sino como una tribu con una rica herencia cultural y espiritual. Mientras el sol se pone sobre las montañas que una vez protegieron a mi gente. Pienso en aquel niño de 13 años escondido entre las rocas, observando cómo su mundo ardía. Le diría que el camino sería largo y doloroso, pero que al final la verdad prevalecería. Le diría que aunque la venganza puede consumir el alma, la justicia puede liberar el espíritu. Y quizás eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede esperar en esta vida, un momento de verdad en un mundo construido sobre mentiras. ¿Fue la venganza de Joseph Crow Feather verdadera justicia? ¿O se convirtió en aquello que cazaba? Dime, ¿qué habrías hecho en su lugar en los comentarios? Y para que sepa hasta dónde ha viajado esta historia de polvo y honor,
Dime desde qué ciudad, estado o país estás escuchando ahora mismo. Si crees que algunas deudas solo pueden pagarse con coraje, suscríbete y comparte esta historia con alguien que entienda el peso de la palabra de una persona.